Bienvenidos a Aprende y Verifica. El día de hoy estaremos hablando de un ejemplo de un código en HTML. Como les expliqué en el anterior video donde mencioné toda la parte conceptual del lenguaje de programación de HTML, aquí podemos observar cuál es la estructura del código de HTML. Aquí a la derecha podemos observar la estructura. En esta parte izquierda que se ve aquí como gris oscuro, este es el TextEdit, es la aplicación que yo voy a utilizar para poder escribir y poder ejecutar mi código en HTML. Como la estructura del código es la misma siempre, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar este texto, le voy a dar copiar, me voy a ubicar aquí y la voy a pegar. Lo mismo voy a hacer por acá, la voy a copiar, le voy a dar enter y ya quedó la estructura inicial, la estructura principal de cualquier código de HTML, que recuerden que está compuesta por la cabeza y por el cuerpo. Entonces, dentro de la cabeza ya sabemos que va el título que yo quiero que aparezca en la pestañita de mi sitio web. Por lo menos yo quiero que aparezca en ese título ejemplo 1. Muy bien. Ahora, dentro del cuerpo yo voy a poner una información. Y dentro de esa información voy a utilizar estas etiquetas que son muy importantes y que son de las más sencillas y más básicas que uno suele utilizar en HTML. Entonces, como vamos a hacer un ejemplo para cada una, pues dentro del cuerpo vamos a poner todo ese contenido de nuestro sitio web. La primera etiqueta que tenemos es H1. La etiqueta H1 sirve para escribir un título dentro de mi sitio web. Entonces, por lo menos aquí voy a aprovechar y voy a poner ejemplo de un código en HTML. Listo, ese va a ser el título principal de mi sitio web. Ahora, si yo quiero insertar, por ejemplo, un párrafo, que para eso sirve esta etiqueta P, lo que hago es que abro el signo menor que, escribo la P, luego escribo el símbolo mayor que, y todo lo que yo quiero que vaya dentro de ese párrafo, pues voy a escribir. Entonces, por lo menos yo voy a escribir el lenguaje HTML permite crear sitios web de manera sencilla y práctica. Entonces por aquí voy a quitar un poquito. El lenguaje HTML permite crear sitios web de manera sencilla y práctica. Como hasta ahí va a ser mi párrafo, entonces cierro. Recuerden que para cerrar utilizamos el signo menor que, la barra inclinada y como estamos hablando de párrafo, pues utilizo la P y cierro. Entonces aquí pueden observar que ya cerré la etiqueta. ¿Qué pasa? Si yo no quiero, por ejemplo, moverme así todo el tiempo y quiero que de pronto aquí haya un enter, simplemente me ubico aquí y le voy a dar enter para que visualmente pues no tenga que disminuir tanto el tamaño de la letra. Si yo quiero ahora que ese enter también se vea reflejado dentro de mi sitio web, lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta etiqueta de BR. ¿Por qué? Porque BR me permite a mí insertar un enter dentro de mi sitio web. Entonces aquí donde yo le di enter con la tecla normal, también le voy a añadir el enter para que HTML lo entienda, que es con la etiqueta BR. Bueno, ahora tenemos la etiqueta B. Esta etiqueta B lo que hace es que pone el texto en black, es decir, en negrilla. Entonces, por lo menos yo quiero que la palabra lenguaje esté en negrilla. Entonces, abro la etiqueta de black y como solamente quiero que sea la palabra lenguaje la que está en negrilla, entonces solamente esa palabra va a quedar encerrada por la etiqueta de apertura de B y la etiqueta de cierre de B. Ahora, tenemos por aquí la etiqueta I. La etiqueta I sirve para poner en cursiva un texto. Entonces yo quiero que me aparezca en cursiva
la palabra HTML. Entonces abro la etiqueta I y aquí voy a cerrar la etiqueta I. Luego tenemos la etiqueta HR. La etiqueta HR permite hacer una línea de división. Entonces por lo menos voy a insertarla aquí, HR. Aquí ya queda insertada y por aquí voy a poner otro título. Voy a poner título 2. Entonces para hacer un título 2 pues utilizamos H2. Recuerden que el numerito lo define el nivel que yo quiero que tenga mi título. Entonces mi título principal va a quedar en H1. Un subtítulo ya va a quedar en H2. Entonces por lo menos aquí en H2 vamos a explicar las etiquetas. Entonces etiquetas de viñetas y listas. Entonces, ¿cuáles son las etiquetas de viñetas y listas? Las dos que siguen. UL es para crear viñetas y LI es para crear los elementos que yo quiero que vayan dentro de mi lista. Ya lo vamos a revisar. Entonces, como aquí abrí H2, aquí debo cerrar H2. Entonces, aquí ya quedó cerrado. Entonces, ahí ya quedó mi subtítulo. Ahora voy a abrir la etiqueta de viñetas, que es esta UL. Voy a dejar todo este espacio dentro. ¿Por qué? Porque dentro de estas viñetas voy a tener todos los elementos de mi lista. Entonces, los elementos de mi lista van a ir cada uno dentro de la etiqueta LI. Entonces, por lo menos aquí voy a poner que utilizamos la etiqueta H1. Por aquí abajo voy a poner que utilizamos la etiqueta P. También voy a poner que utilizamos la etiqueta BR. Voy a ubicar acá. Voy a poner que también utilizamos la etiqueta B, la que permitía hacer negrilla. También utilizamos la etiqueta I. Por aquí abajo también utilizamos la etiqueta HR. Y aquí al final voy a poner que utilizamos la etiqueta, acá en vez de P voy a poner UL y LI. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, no, pero ¿esto qué significa? ¿Qué está pasando? Bueno, si hasta el momento ustedes han entendido para qué funciona cada una de las etiquetas, no se preocupen que cuando guardemos nuestro archivo vamos a poder ir viendo cada uno de estas etiquetas que pues añadimos. Entonces, como ya hasta este momento no vamos a añadir ninguna etiqueta más, lo que vamos a hacer es que voy a ir aquí a archivo, le voy a dar guardar y voy a guardar mi blog de notas o bueno, mi editor de texto. Le voy a poner un nombre, entonces le voy a poner aquí ejemplo y le voy a poner ejemplo 1, le voy a dar al final del nombre, es muy importante poner punto HTML. Le voy a dar guardar. Aquí me va a decir que si quiero utilizar la etiqueta HTML. Sí, yo quiero que se utilice esa etiqueta. Este paso es súper importante, por eso cada vez que ustedes le pongan un nombre al archivo, al final siempre debe estar .html. ¿Para qué? Para que el editor sepa que lo que nosotros estamos escribiendo es un código en HTML. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí al escritorio, que ese fue el lugar donde yo guardé mi archivo. Le voy a dar clic derecho, abrir con Google Chrome. ¿Por qué con Google Chrome? Porque yo quiero que aquí es más chévere, me parece que es más fácil Google Chrome que Safari. Entonces, fíjense que aquí tenemos lo que estábamos ahorita trabajando en nuestro título. Bueno, este es el título de la pestaña, ejemplo 1. Fíjense que aquí dice ejemplo 1 en la pestaña. Luego en el título H1 tenemos ejemplo de un código en HTML. Fíjense que aquí quedó. Y en párrafo quedó lo que yo escribí aquí, que decía el lenguaje HTML permite crear sitios web de manera sencilla y práctica. Fíjense que aquí está, el lenguaje HTML permite crear sitios de manera sencilla, sitios web de manera sencilla y rápida. Fíjense que donde está la palabra de, automáticamente en la siguiente línea pasó abajo. ¿Por qué?
por el Enter que nosotros le dimos aquí con el BR. También fíjense que el lenguaje quedó en negrilla y HTML quedó en cursiva, tal cual como nosotros lo establecimos en el código, utilizando para el lenguaje la etiqueta B y para HTML la etiqueta I. Luego, fíjense que nosotros insertamos la línea de división que yo les iba diciendo, que es HR, aquí quedó HR. Y por último tenemos el subtítulo, que decía etiquetas de viñetas y listas. Y aquí quedó, cada una de los elementos de nuestra lista quedó con una viñeta. Entonces aquí, por eso UL está encerrando a cada uno de los elementos de la lista. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un atributo. Ustedes me dirán, ¿qué significa un atributo? El atributo es algo que se añade a la etiqueta. Es decir, dentro de los símbolos menor que y mayor que, yo voy a ubicar este atributo que se llama BG color. El BG color me va a servir a mí, ya se van a dar cuenta, voy a darle aquí guardar, aquí le voy a actualizar y el fondo de mi sitio web se puso de color azul. Si yo no quiero que sea de color azul, yo quiero que sea de otro color, pero no, yo quiero que sea un rosadito clarito. Entonces para que se abra el rosadito clarito, yo les voy a, aquí tengo en internet hay un convertidor de colores, de códigos de colores, este es el que yo utilizo, entonces por lo menos yo quiero que quede un rosado clarito, entonces aquí yo elijo el rosado clarito y este código que aparece aquí lo voy a copiar, voy aquí a mi sitio web y en vez de escribir blue voy a poner este código, le doy guardar, voy a mi sitio web, le doy a actualizar y ya se puso un rosado clarito. Entonces de esta manera es como nosotros podemos ir creando sitios web. Fíjense que en este video solamente trabajamos estas etiquetas que tengo por aquí, trabajamos 8 etiquetas y podemos ver que esas 8 etiquetas son bastante sencillas y que hasta el momento llevamos un sitio web muy práctico, muy sencillito, unos títulos, unas viñeticas, una lista, negrilla y cursiva y pues esta línea de división. Recuerden que si este video les gustó, pueden darle like, pueden también suscribirse a mi canal y si de pronto saben de alguien que le pueda servir este video, no olviden compartírselos. Muchas gracias por ver mis videos. Próximamente estaré aquí con más ejemplos de cómo crear códigos en HTML.